Hola alumnos y alumnas. Vamos por otro punto del tema. Continuidad de una función. La continuidad de una función, muy fácil. Una función es continua en un intervalo si se puede representar de un trazo. ¿Qué significa de un trazo? Sin levantar el lápiz o el bolígrafo, lo que tenéis. ¿Eso qué significa? Que es una función continua. Por ejemplo, vosotros tenéis esta función. Es continua. La he representado de un solo trazo. No he tenido que levantar el bolígrafo. Esa es continua. Otra que puede ser así pasa. Empieza aquí, hace así y hace así. También es continua. La puedo representar sin levantar el bolígrafo. Otra, esta. ¿Qué ha pasado? He tenido que levantar el bolígrafo porque hay como dos tramos. Esta función, entonces no es continua. Si no es continua, se llama discontinua. Así de fácil. Vamos por otra. Aquí está el menos 1. Y te dice que la función va hasta aquí. Y luego empieza aquí. Hasta el 2. Llega aquí. Y luego aquí. Hace así. Esa función, ¿he levantado el bolígrafo? Sí, es discontinua. ¿Qué más podemos saber nosotros? Esta función que se llama, por ejemplo, ix, y esta se llama jx. La función ix es discontinua. ¿Y dónde es discontinua? Siempre miramos el eje de la x, es decir, este. Si os dais cuenta, en un principio la función es continua hasta que llegamos al acercarnos a este valor. ¿Ese valor de la x cuánto vale? Discontinua en x igual a 0. Miramos el eje de la x. Y si os dais cuenta, esto es el 0 también. Vámonos a la otra, que hemos llamado j. J de x es discontinua. La función viene por aquí continua hasta llegar aquí. Que hay que pegar un salto. ¿En qué número hay que pegar el salto para subir? No arriba. En el menos 1. Entonces es discontinua en x igual a menos 1. Y si luego seguimos, hay que pegar otro salto. ¿Dónde pasa eso? ¿En qué x? Y en x igual a 2. Y entonces esa es la discontinuidad. Continuidad y discontinuidad. Así de fácil. Discontinuidad, continuidad. Es decir, continuidad cuando lo podemos representar sin levantar el lápiz y discontinuidad cuando no. Os pongo, por ejemplo, en la jx, si nos dijeran que estudiáramos el dominio, que lo habíamos visto y os cuesta más trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? El dominio de j, ¿quién sería? Esta función viene por aquí, siempre se mira por donde viene, de izquierda a derecha. Viene por aquí y de repente no hay función. Miramos hacia abajo, esto era abierto, ¿eh? Es decir, que no hay punto. Es abierta hasta el menos 1. Y luego del menos 1 sigue hacia adelante. Y sigue y sigue. Es decir, que esta función tiene de dominio todos los reales. ¿Vale? Desde menos infinito hasta 1. Todas las x tienen función. En cambio, en la y, el dominio de la y, la función viene por aquí y de repente aquí ya no hay función. ¿En qué número no hay función? En el x0 no hay función. Y luego seguimos por aquí y también hay función en todos los números. Entonces hay en todos los reales menos el 0 hay función. Por el dominio sería los reales menos el 0. Lo siguiente que viene en esta parte es la simetría y la periodicidad. Simetría. Estudiar la simetría es, os lo voy a decir primero gráficamente. Dos tipos de simetría. Puede tener simetría par, simetría impar o no poseer simetría. No tiene simetría. Esas tres opciones vamos a tener. Cuando tenemos una gráfica
que si dobláramos, esta es la gráfica F, si dobláramos por el eje Y coincide, es decir, que si este punto y este punto coincide al doblarlo, ¿vale? Es como si hacemos así y coincide, justo, ¿vale? Entonces vamos a decir que es simétrica par. Vamos a poner otra. Si tenemos esta función y en este caso doblamos con respecto al eje Y, es decir, hacemos esto, ¿qué pasaría? Que esta función se reflejaría aquí. ¿Coincidiría con la otra? No, como si nos hubiéramos quedado con eso, no coincide, es decir, ya no es par, porque no coincide. Pero si hacemos dos dobleces, es decir, doblamos el eje Y y luego doblamos con el eje X, entonces esta parte se va a reflejar aquí. ¿Coincide ahora? Sí. Cuando hacemos dos dobleces, eje Y y eje X coincide, se llama impar. Si no pasa ninguno de los dos casos, pues que no tiene simetría. Por ejemplo, si tenemos esta función y me dice, ¿es simétrica? Pues lo primero, para que sea par, deberíamos doblar el eje Y. Entonces, la parte de la derecha quedaría así, reflejada en la izquierda. Par no es ya, porque no coincide. Y ahora, para que sea impar, tenemos que doblar el eje X, es decir, que esto va a caer aquí. Tampoco coincide, no tiene simetría. ¿Vale? Eso es gráficamente. ¿Qué pasa? Que algebraicamente se puede comprobar. Decimos que una función tiene simetría par cuando ocurre que f de x es lo mismo que f de menos x para todos los números del dominio de la función. Esto significa para todos los números que no la función. ¿Qué quiere decir? Que cualquier número cumple que f de x es lo mismo que f de menos x. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x cuadrado, ¿esta función sería simétrica par? Para que pase eso, tiene que pasar que f de x sea igual que f de menos x. F de x ya lo tenemos, vamos a calcular f de menos x. F de menos x sería, en mi función original, donde hay una x, ponemos un menos x. Pues sería menos x al cuadrado. ¿Qué pasa? Que menos elevado a par es más. Y x elevado a 2, x elevado a 2. Por lo que f de x es lo mismo que f de menos x. Como cumple esto, entonces la función es par, simétrica par. ¿Vale? Otro ejemplo, para que os quede más claro. Tenemos ahora, por ejemplo, la función f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado. Y te dice, estudia la simetría. Entonces, vamos a ver f de menos x, lo primero siempre. F de menos x es donde hay una x, ponemos menos x. Menos x elevado a 4, menos 2 y menos x elevado a 2. Operamos menos elevado a par más x elevado a 4. Ahora, menos 2 y menos elevado a par más. Y nos quedaría eso. ¿Coincide f de x con f de menos x? ¿Son iguales? Sí, porque entonces es simétrica par. Impar. Simetría impar. ¿Cómo se ve? Tiene que cumplir que f de x sea lo mismo que menos f de menos x para todo número del dominio. Esto el año que viene hacemos más hincapié en la notación. Esto es lo que tiene que cumplir. Entonces, nosotros lo que tenemos que calcular es f de menos x y luego cambiarle el signo. Vamos a verlo con ejemplo. F de x. Si f de x es x al cubo, entonces lo primero que nosotros vamos a calcular siempre es f de menos x. F de menos x significa que donde hay una x ponemos menos x. Pues nos quedaría menos x elevado a 3. Menos elevado a impar, menos. Y x elevado a 3, x elevado a 3. Pero yo no quiero f de menos x, yo quiero menos f de menos x. ¿Qué significa eso?
que lo que me ha dado de f de menos x le cambio el signo. Por lo que me quedaría más x al cubo. ¿Coincide los dos? ¿Coincide f de x y menos f de menos x? ¿Coinciden los dos? Sí, los dos dan x al cubo. Por lo que la simetría es impar. Otro. Ahora g de x igual, vamos a complicarlo, a 1 partido de x al cubo más x. Esa función. Para estudiar la simetría calculamos g de menos x. G de menos x es donde hay una x, ponemos menos x. Menos x elevado a 3 más menos x. Operamos. Menos elevado a 3 es menos. Y x elevado a 3, x elevado a 3. Más y menos, menos. Y queda 1. ¿Qué pasa? Que yo no quiero g de menos x, yo quiero menos g de menos x. Es decir, que yo quiero menos 1 menos x elevado a 3 menos x. ¿Qué pasa? Que este menos lo podemos poner abajo. Os recuerdo que el menos de delante puede ponerse arriba o abajo. Lo vamos a poner abajo. Si lo ponemos abajo, menos delante de un paréntesis, cambia el signo de todo, ¿no? Porque quedaría menos y menos, más. Y menos, más. Y ahora comparamos g de x con g de menos x. G de x va a salir lo mismo que menos g de menos x. Sí, porque la función es impar. Simetría impar. Eso no quiere decir que todas las funciones tengan simetría. Me dicen, mirad si la función y de x tiene simetría, que es x a la cuarta más x al cubo menos 2. ¿Es simétrica? Podemos calcular y de menos x, que es lo primero que se calcula. Menos x elevado a 4 más menos x elevado a 3 y menos 2. Menos elevado a par, más. Más menos elevado a impar, menos. Y x elevado a 3. Menos 2. Igual. Voy a ponerlo aquí. X a la cuarta, más y menos, menos. Y menos 2. ¿Coincide y de x y de menos x? Lo primero que comparamos, no coincide. Son distintas. No es par. Vamos a ver si es impar. Impar era que a y de menos x le ponemos menos. Menos. Y el menos entre paréntesis le cambiamos el signo a todo. Menos x a la cuarta más x al cubo más 2. ¿Coinciden? No. Y de x es distinto a menos y de menos x. No es impar. Como no es par ni impar, no tiene simetría. ¿Vale? Eso sería la simetría. Y luego viene la periodicidad. Periodicidad. Esto bruscamente significa que si la función va haciendo todo el rato el mismo dibujo. Por ejemplo, si tenemos esta función y ahora me dice ¿qué pasa? Que la función va haciendo todo el rato las montañitas estas, se va repitiendo continuamente el dibujo. Entonces se dice que esta función se llamará f, que f de x es periódica. ¿Qué es lo que se repite? Lo que se repite es la montaña, ¿no? Una montaña se va repitiendo todo el rato. Por lo que mide la x del dibujo que se repite, se le llama periodo. ¿Cuánto mide esto? Desde el 0 hasta el 2. Pues entonces el periodo de esa función, el periodo es 2 y se pone con una T mayúscula. Por lo que el periodo es 2. Si os dais cuenta que se cumple en una función periódica que f de 0 es lo que vale la y cuando la x vale 0. ¿Vale? 0.
f de 2, ¿cuánto vale la y cuánto la x vale 2? 0. f de 4, 0, ¿vale? Entonces se va cumpliendo que f de 0 es lo mismo que f de 0 más 2 es igual que f de 0 más 4, así, se va repitiendo. Teóricamente esto se pone que f de x es igual que f de x más t igual a f de x más 2t y así. Pero me conformo con que sepáis lo que es una función periódica, que lo identifiquéis y lo que vale el periodo, es decir, lo que vale el dibujo que se va repitiendo. Con eso tenemos bastante.